Venga, información de las derivadas. Primera derivada. Derivamos. Es un cociente. Derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Partido de la segunda al cuadrado. X partido por X, ¿vale? Este X sube al numerador, se queda X partido X, es 1. Se queda el logaritmo neperiano de X menos 1 partido logaritmo neperiano de X al cuadrado. Los logaritmos no se pueden simplificar. En el numerador no está multiplicando. Esta es la primera derivada. Entonces, calculamos cuando la primera derivada, no le había puesto prima, ¿vale? Aquí faltaba I'. Cuando I' es igual a 0. Es decir, cuando es igual a 0 toda la fracción. Eso equivale a igualar a 0 el numerador. Así lo abrevio un poco. Logaritmo neperiano de X igual a 1, ¿vale? Logaritmo neperiano de X menos 1 igual a 0, cojo el 1 y lo paso al otro lado. Aplico la definición del logaritmo y X es igual a E elevado a 1. El logaritmo de un número en una cierta base es el exponente que le tengo que poner a la base para que me dé el número. E elevado a 1, que es E. Entonces ese punto anula la primera derivada. E 2,718 anula la primera derivada. Por lo tanto, se convierte en candidato a máximo o mínimo. Nos vamos a la tabla de monotonía, en donde estudiamos el signo de la primera derivada para los puntos anteriores a E, de 0 a E, perdón, tenemos el punto 1 también, que es problemático, que está antes de D, de 0 a 1, de 1 a E y de E a más infinito. Tenemos el punto 1 que nos está cortando ahí. Entonces, si cogemos la calculadora o aplicamos las propiedades de los logaritmos, entre 0 y 1, entre 0 y 1 el logaritmo es negativo. No, pero estamos en el signo de la primera derivada. Está aquí. El logaritmo es negativo, también nos sirve. Negativo, menos 1, negativo también, negativo al cuadrado, positivo. Resultado negativo. ¿Vale? El logaritmo neperiano de X entre 0 y 1 es negativo. Nos da un resultado que vendría aquí. Además le estamos quitando 1, más negativo todavía. Y el denominador es positivo por ser algo elevado al cuadrado. Entonces tenemos negativo partido positivo. Y la función decrece, lo cual me cuadra. Me cuadra porque la función sale de las proximidades del 0, 0 y tiende aquí a una asíntota vertical. Entonces tiene pinta de venir decreciendo. De 1 a E, pues aquí ya es hacer uso de la maquinita. Sí, porque es puñetero el asunto. Son propiedades de los logaritmos, pero bueno, sería coger E es 2,7, sería coger el 2. Si coges logaritmo de 2, comprobarás que te da más pequeño que 1, entonces acaba ganando el 1 negativo. Da negativo y aquí abajo el ser al cuadrado es positivo. Lo compruebas con la calculadora. Logaritmo neperiano de 2 es negativo. Es más pequeño que 1, eso es lo que quiero decir. Es positivo pero más pequeño que 1. Entonces al restarle 1 sale ganando el negativo. Es negativo menor que 0. Decrece. Sustituyes logaritmo neperiano de 2 y lo verás. Y luego de E a más infinito. Cuando se le sustituye E, el logaritmo va exactamente 1. 1 menos 1, 0. Cuando se le sustituye un valor mayor que E, el logaritmo crece. Entonces aquí dará mayor que 1, que puede sustituir el 3, logaritmo neperiano de 3, le restas 1 y verás que da positivo. Y aquí al cuadrado es positivo también.
mayor que 0, positivo, crece. Entonces, este era un punto de discontinuidad, pero E ha resultado ser, es un mínimo local. Es un mínimo local o un mínimo relativo. El punto E, que si lo sustituimos, logaritmo neperiano de E es 1 y es E. 2,7, 2,7, bueno, más o menos, allí donde esté, es un mínimo. Es un mínimo. Entonces yo pienso que la función va a venir de aquí, decrece, caerá, viene de aquí y luego remonta. La tabla de la curvatura nos dará ya los últimos detalles. Nos dará los últimos detalles y para eso necesitamos calcular la segunda derivada. Lo malo que tienen estas funciones es en el tema de cálculo de puntos concretos, que puede ser necesario el uso de calculadora. Y a veces la gente dice, no, es que no nos dejan calculadora. Se supone que te pedirán algo que tú puedas calcular. Si no te dejan calculadora, pues te pedirán otra cosa. No algo en donde estés atado a la calculadora. Segunda derivada. Derivada del numerador, 1 partido x, dejando el denominador intacto. Menos, dejamos el numerador intacto por la derivada del denominador, que es 2 logaritmo neperiano de x por 1 partido x. Esto es un empastre. Partido del logaritmo neperiano de x a la cuarta. Entonces vamos a sacar logaritmo neperiano de x y 1 partido x factor común. X por logaritmo neperiano de x sale factor común. Y se queda un logaritmo neperiano de x menos logaritmo neperiano de x menos 1 por 2. Vamos a ver. He sacado factor común, x no, 1 partido x. 1 partido x lo saco factor común de aquí y de aquí. Saco también logaritmo neperiano de x factor común de aquí y de aquí. ¿Vale? Lo que he sacado ha sido de ahí y de ahí. Aquí me queda un logaritmo neperiano. Y luego es 2 que multiplicará a esos de ahí. Quito este logaritmo y aquí se queda logaritmo al cubo. Un 1 partido x en el numerador es como si la x estuviese en el denominador. Entonces se queda logaritmo neperiano de x menos 2 logaritmo neperiano de x más 2 partido x por el logaritmo neperiano de x al cubo. X pasa al denominador y aquí es 2 por el logaritmo neperiano de x con signo negativo y 2 por menos 1 menos 2 con signo negativo más 2. Entonces logaritmo neperiano de x menos 2 logaritmo neperiano de x es menos logaritmo neperiano de x. 2 menos logaritmo neperiano de x partido x logaritmo neperiano de x al cubo. Entonces, esta es la segunda derivada. La igualamos a 0. La igualamos a 0. Eso equivale a igualar a 0 el numerador. 2 logaritmo neperiano de x, 2 menos logaritmo neperiano de x igual a 0. Paso el logaritmo al otro lado, se queda positivo. Y x es e al cuadrado. Porque el logaritmo de un número en una cierta base es el exponente al que hay que elevar la base para que nos dé el número. La definición del logaritmo. Entonces, e al cuadrado pasa a ser un candidato a punto de inflexión. Pasa a ser candidato a punto de inflexión. A ver que nos dé tiempo a dibujarla del todo.
y nos vamos a la tabla de la curvatura, en donde estudiamos el signo de la segunda derivada. Signo de la segunda derivada. Tenemos que partir por el 1, porque es un punto de discontinuidad, y por e al cuadrado, porque anula la segunda derivada. Entonces tenemos el intervalo de 0 a 1, esto es r más, ¿vale? De 1 a e al cuadrado y de e al cuadrado a más infinito. Entonces, si nos vamos a la segunda derivada, esto hay que hacerlo con calculadora. Hay que hacerlo con calculadora. Con 0,5, por ejemplo, si le sustituimos 0,5, voy a calcular el denominador, es logaritmo neperiano de 0,5. Luego eso elevado al cubo, multiplicado por 0,5. Da menos 0,16, eso es el denominador. Y arriba, ahora digo 2 menos logaritmo neperiano de 0,5 dividido entre la respuesta que me acabas de dar. Y da menos 16,17. Es decir, da en la segunda derivada signo negativo. Signo negativo. Por lo tanto, ese tipo de curvatura es convexa, que es lo que nos esperábamos. Sale de aquí y hace así, hace este tipo de curva. Necesita hacer ese tipo de curva para pegarse a la asíntota. No puedo hacerlo de forma cóncava. Si viene de forma cóncava, chocaría con ella. Entre 1 y e al cuadrado. E al cuadrado es aproximadamente 7,38. Por lo tanto, podemos coger el número 2 si queremos. Le sustituimos a la segunda derivada el número 2. Y se queda logaritmo neperiano de 2, calculo primero el denominador, al cubo, por 2. Y ahora es 2 menos logaritmo neperiano de 2, entre paréntesis, dividido la respuesta que me has dado. 1,96. Da positivo. Da positivo. Y es cóncava. Y después de e elevado a 2, voy a coger un valor más grande, voy a coger 20 mismo. Logaritmo neperiano de 20 al cubo por 20. Ese es el denominador, y ahora en el numerador 2 menos logaritmo neperiano de 20 dividido entre la respuesta. Da negativo. Da negativo. Por lo tanto, e al cuadrado es un punto de inflexión. Y lo que hace la función es lo siguiente. Sale de aquí. Tiende hacia la asíntota. Aquí tiene un mínimo. Y luego en un determinado punto, que es e al cuadrado, cambia el tipo de curvatura. Esto ocurre en el punto E. Y esto ocurre en el punto e al cuadrado. Tiene esa curvatura cóncava hasta que se encuentra con un punto en el que cambia a convexa. Y ya sigue creciendo indefinidamente. Sale del 0, 0 y cae. Compáralo con las tablas del crecimiento y del decrecimiento que tenemos de antes. Esto no para de crecer. Hace así, pero nunca se estabiliza. Sigue creciendo indefinidamente. En E tiene un mínimo, en E al cuadrado tiene un punto de inflexión. En x igual a 1, una asíntota vertical a la que se acerca como menos infinito y más infinito.
Y ese es el comportamiento. Esta función tenía bastante historia. Por eso hay que verlas. La puñeta es que dependemos bastante de la calculadora, porque hay que sustituir en primera, en segunda derivada, y no son cálculos fáciles. Alguno puede serlo, pero no todos. Entonces, pues es la pega que tienen. Pero había que verlas, hay que verlas, porque tienen muchas cosas. Tiene asíntota, tiene ahí el punto ese de discontinuidad, tiene un mínimo, tiene un punto de inflexión. La anterior tenía una asíntota horizontal. Vamos, que son funciones que tienen cositas.